Después de pasar 3 meses en la carretera, llegó el momento de cambiar la furgoneta por un par de noches en una habitación de hotel. Bueno, pues nuestra primera parada es aquí en el Strip. Esto se llama The Strip, que es donde hay los principales casinos de Las Vegas. Y es que no se puede pasar por Nevada sin hacer parada en Las Vegas, ciudad que te puede gustar o no, pero seguro no te dejará indiferente. Y aquí es donde se rodó la famosa película de Ocean's 11. La ciudad de los casinos por excelencia, de lujos, réplicas a pequeña escala de los monumentos más emblemáticos del mundo. En definitiva, que si se puede imaginar, en Las Vegas se puede hacer realidad. A lo prometido es deuda. Vamos a la piscinita, ya hemos comido y ahora cierran en una horita, pero por una hora ya nos basta. Y nuestra elección de hotel fue el Circus. Si bien es un hotel más bien modesto, ningún otro tiene un mini parque acuático y un parque de atracciones dentro. Y como nuestra prioridad son siempre los niños, pues aquí estamos. Pues de noche todavía es más espectacular, con todas las luces y mucha más gente por la calle. Y como dice uno de sus espectáculos más famosos, ¡que viva Las Vegas! Bueno, pues despedimos ya Las Vegas. Nos vamos a tomar una última foto con el típico cartelito de Las Vegas y después ya seguimos nuestro camino hacia el Gran Cañón. Llegamos al cartelito de Las Vegas. Bueno, y así es como se hace la foto en el cartel de Las Vegas. Primero haces cola, mucha cola, y después de tomar la foto aquí. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Bueno, pues el asfalto ya se ha terminado y vamos a deshinchar ruedas. Dejamos atrás Las Vegas y empezamos una nueva aventura. Vamos camino al Gran Cañón del Colorado. Bueno, pues hemos pasado ya el cartelito que avisa que esta carretera se necesita 4x4 para circular, así que creo que va a empezar la diversión. Agárrense que vienen curvas. Pues la verdad que está súper bien esos cartelitos en la carretera que te avisan que a partir de ahí no tienes ni señal telefónica ni gasolineras, porque así ya vas prevenido. Y esta es una de las razones por las que compramos Starlink, el internet por vía satélite, porque así no perdemos nunca la conexión. Bueno, cuando conducimos no está en marcha, lo utilizamos solamente cuando estamos parados, pero así estamos comunicados en todo momento. Bueno, pues ya estamos en el camino de tierra, como ha dicho Nuria, y ahora intentaremos llegar a lo que es el lado norte de lo que es el Gran Cañón del Colorado. Bueno, hemos visto pasar a los 4x4, es un sitio, no es muy turístico, pero siempre puede ser que encontremos gente. Esperemos que hoy no sea el caso y estemos solos en la zona de acampada. Esta no será nuestra primera vez en el Gran Cañón. Lo visitamos hará casi 2 décadas,
pero en esta ocasión lo queremos hacer desde un lugar menos turístico, lo que también significa menos fácil de llegar. A esta ruta solo se puede acceder en vehículo 4x4. Aquí tenemos un cruce de caminos y el schoolhouse dice recto. Bueno, si pongo directo a lo que es el borde del Gran Cañón me dice por ahí, pero yo sé que el camino pasa por la escuela, así que vamos por la escuela, a ver si recalcula. A mitad de camino hacemos una parada en la histórica Mount Trumbull Schoolhouse, escuela construida en 1922 y que sirvió como escuela, iglesia, sala de reuniones y sala de baile. Bueno, y el camino para llegar aquí, que la verdad ha sido mucho más cómodo de lo que esperaba. ¡Qué frío! Voy a poner el jersey. Marcaba 13 grados de temperatura y el vientecito este es bien frío. Los niños se han quedado dormidos, así que los dejamos tranquilitos. Un incendio la destruyó y una réplica exacta fue construida en 2001 y justo ahora os la vamos a enseñar. Wow. Vamos para adentro. Pues entramos, está súper bien conservada. Las pizarras, fotos de la época. Joder, 61-62. Qué auténtico. Con los nombres de los estudiantes. Y aquí tenemos fotos de los exalumnos en la actualidad. Sure. Yeah, sure. Come in. You guys been exploring all day today? Yeah. Just driving. We come from Las Vegas today. Yeah. I'm going to take us to St. George. Do you live? To the canyon? Not No, yet. not yet. We are going now. Alright. Where are you folks from? From Barcelona, We're Spain. from Barcelona. You're from Barcelona. Yes, Yeah. Spain. Pablo es salió de México. Oh, yeah. ¿Ah, sí? De México. Oh, so it was burned. Se quemó el año 2000. 2000 Oh. y la reconstruyeron. Pues venga, tocamos la campana y seguimos, que si no, no llegamos. ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Yo creo que ¿Y sí. vosotros qué creéis? 1, 2. No sé. Sí que suena así. A ver si se creerán que es un aviso de Venga. incendio o algo. Al coche. Bueno, pues seguimos. Dirección Whitmore Canyon. a Whitmore Canyon. Una de las cosas que es súper curioso, bueno, súper curioso no, es que se ve la diferencia cultural entre, no sé si Europa y América, es que aquí todo el mundo te viene a hablar. O sea, se cruzan y te empiezan a hablar, a explicar su vida, te preguntan como si fuera la cosa más normal. Y en cambio, no sé si me equivoco, pero en Europa es más un saludo de cortesía, hola, adiós, ¿qué tal? Pero no esperas ninguna respuesta de qué tal, sino es simplemente pura cortesía. Pues, y si os queréis ahorrar este traqueteo, siempre podéis venir en avioneta privada. Montañas de lava. Mirad esos contrastes de colores. Qué bonito.
Desde aquí las vistas ya son espectaculares, así que imaginaros cuando lleguemos ahí. Poco a poco y a medida que nos vamos acercando a nuestro destino final, el camino empieza a empeorar y vemos por qué los carteles nos advertían que solo pueden circular por aquí vehículos 4x4. Tardaremos alrededor de 1 hora y media en recorrer las últimas 10 millas. Bueno, mirad qué tenemos aquí. Nuria se ha aventurado a hacer los kilómetros más difíciles de la ruta. Me han obligado. No tengo micro. Dice que la han obligado. El camino es bastante derecho, no se aprecia mucho aquí, pero va bajando, mucha piedra suelta y estamos a puntito de llegar a lo que es el Whitemore Point. Creo que nos han dicho, han pasado unos buggies y nos han dicho que hay un coche acampado, así que no estaremos solos, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Ahora estem a punt d'arribar, Calla. Y dirán, jolín, ya no estamos solos. Bueno, nosotros nos ponemos ahí, que es donde quería ponerme yo, la verdad. Una pareja sin miedo. No sé si este coche era suyo también. Bueno, llegamos. Nuria ha sufrido un poco al final, pero la ha conducido ella, así que... Y 4 horas después de salir de Las Vegas, llegamos a Whitmore Canyon. Este lugar es exactamente lo que buscábamos, belleza absoluta y alejado de las masificaciones turísticas. Bueno, pues esto es espectacular. Aunque igual de espectacular que de peligroso para los niños. Así que no los dejaremos ni un momentito solos. Bueno, pues aquí estamos disfrutando de las vistas. Realmente las 4 horas han valido la pena. Sí, increíble el sitio. Increíble. Cuando te preguntan que por qué quieres una furgoneta 4x4 y les contestas con una imagen. Buenos días, pues como habéis visto, la salida a sol ha sido espectacular. Ahora dentro de un ratito iré a ver si encuentro el camino para bajar. Creo que son una media hora, 40 minutos para bajar. Y nada, bajaré yo solo porque es demasiado peligroso para los niños. Y creo que por aquí abajo de donde estoy yo hay un sitio que hay columnas de basalto de la lava que... Estos son los ríos de lava, se ve todo negro. Los ríos de lava que cayeron hace muchos años. Y nada, a ver si los encuentro. Bueno, pues empiezo a caminar. Son las 8 menos cuarto de la mañana. Yo creo que más o menos voy a tardar una media hora bajando y unos 40 minutos subiendo. Bueno, el camino ya veis que es impresionante. Y eso que estamos empezando. Llevamos 15 minutos y estamos ya en la plataforma que se veía un poco más abajo. Mira, ya veo la zona de columnas de basalto. La tengo aquí. No sé, supongo que el camino pasará por ahí. Vamos a verla. Pues nada, aquí la plataforma del río Colorado, que ahora veréis por qué tiene este nombre.
una columna partida, las columnas hexagonales, que yo no sé explicar por qué tienen esta forma, pero voy a mirarlo y os lo pondré aquí en el audio que voy a poner encima. La formación de estas columnas se produce porque la lava basáltica, al enfriarse, se solidifica, pero disminuyendo su volumen, por lo que se cuartea en formas de prismas, generalmente hexagonales. Aquí lo único que da un poco de miedo es que no te caiga una piedra en la cabeza, porque ya veis, qué techo que tengo. Mirad, aquí tenemos esto de aquí, es una de las columnas que se ha roto y ha caído de arriba, así que no estaré mucho tiempo aquí. ¡Guau! Brutal. Pues nada, me voy cagando leches, que no me gusta nada estar aquí debajo. Objetivo casi conseguido. Río Colorado justo delante mío. Creo que hay un poco de playita por aquí. Me quito las sandalias, pongo los pies en remojo en el río Colorado y para arriba. Objetivo conseguido. Estoy en las aguas del río Colorado. ¡Wow! Increíble. Bueno, pues estamos casi arriba y ya veis cómo estoy sudando. Os tengo que decir que la subida cansa bastante más que la bajada, que lo he hecho casi corriendo. Yo creo que habré tardado sobre 40 minutos y estoy a punto de llegar ya. Bueno, pues nuestros vecinos de esta noche ya se van. Son las 9 de la mañana, pero acaba de llegar el primer buggy de turismo hasta el lugar. Así que unos se van, otros llegan. ¡Qué bien! A ver si nos hacemos una selfie. Mira la cámara.